Hola ecoartistas, bienvenidos a Ecobrisa, yo soy Vicky y hoy vamos a reutilizar este envase desechable. Y comenzamos por fortalecer la base. Cortamos un círculo de cartón utilizando el mismo envase como molde. Lo recortamos con un cúter con mucho cuidado y este lo vamos a pegar en la parte interior con cola blanca. Ahora vamos a utilizar trocitos de bolsas de papel para hacer cartapesta sobre el envase. Si no quieren utilizar bolsas de papel, pueden utilizar periódico, pero las bolsas de papel son mucho más resistentes y por lo tanto no tendrán que hacer varias capas. Con una sola capa sería suficiente. Ahora vamos a utilizar cola blanca un poco diluida con agua. Vamos a comenzar a pegar los trocitos de papel que cortamos ayudándonos con un pincel. Para hacer los trocitos es recomendable hacerlo a mano, ya que el borde al quedar irregular queda mucho más disimulado. Pegamos los papelitos tanto en la base como en los laterales. Para hacer el borde pongo más cola blanca y doblo los restos de papel. Cubriremos todo el envase, tanto por dentro como por fuera, incluyendo la base en la parte exterior. Vamos a cortar tiras de papel de más o menos 5 centímetros de ancho. A estas tiras de papel las vamos a arrugar. Tomamos 3 de estas tiras y las alineamos de forma irregular. Hacemos una trenza sencilla. Las alineamos de forma irregular para que cuando unamos una tira con otra, la unión no nos quede en todas las tiras a la misma altura, sino a diferentes alturas. Esto hará que la trenza sea segura y no se suelte. Añadimos una tira con otra, no hace falta pegamento, solo hay que envolver una tira en la otra. Y seguimos con la trenza hasta que tengamos una trenza muy larga. Dependiendo del envase que tengan, será el largo que necesiten. Cortamos la tira sobrante y unimos la punta. Ahora pegamos esta trenza sobre nuestro envase. Aunque queda muy bien también con los trozos de papel, vamos a fortalecer un poco más este envase utilizando esta trenza. La vamos pegando con silicona caliente, rodeando todo el envase. Cuando llegamos al principio hay dos opciones: continuar pegando como yo lo he hecho o cortar y pegar una nueva fila, lo que ustedes prefieran. Seguimos pegando hasta la parte final del envase. Al finalizar cortamos las tiras sobrantes y pegamos la trenza. Si en su caso, como en el mío, les queda este borde sin cubrir y la trenza sería demasiado ancha, vamos a tomar de las mismas tiras que hicimos anteriormente y vamos a formar una cuerda con dos de ellas. Simplemente las torcemos una con la otra. Las pegamos en el borde y nos aseguramos que quede bien cubierto. Ahora vamos a utilizar cola blanca diluida con un poco de agua y vamos a barnizar nuestro cubremacetas o cesta, como ustedes la quieran llamar, y dejamos secar. Ahora vamos a hacer un pequeño adorno y para eso estoy utilizando estas tiras blancas que son las asas de las bolsas y un sobrante de la cuerda de papel que hice. Envolvemos sobre sí mismo la cuerda de papel y vamos a ir pegándola para que forme un rollito.
Una vez terminado y por la parte que se vea menos bonito, vamos a ir pegando las tiritas de las asas. Más o menos tienen un largo de unos 10-12 centímetros y las vamos pegando en forma de pétalos. Utilicen tantas tiritas como quieran y hagan la flor del tamaño que ustedes prefieran. Yo le voy a pegar solamente 4 pétalos. He acomodado los pétalos y pego la flor sobre la cesta con silicona caliente. Así nos quedaría nuestra cesta con un envase desechable que le hemos dado una nueva vida. En ella voy a colocar una planta, por lo que utilizo una tapa plástica para proteger de la humedad. Si quieren ver más ideas como esta, les dejo este video. No olviden suscribirse para no perderse ningún video de reciclaje y denle a la campanita para que YouTube les recuerde cada vez que subo un vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.